Yo lo acuso de haber abusado de mí en presencia de mi hijo, quien se encontraba en un cuarto a un lado de donde sucedió esto. Yo lo acuso por un abuso de poder, por un abuso sexual, por un acoso sexual, perdón. Yo la acuso de abuso de poder, de delitos sexuales, de ser cómplice de un sistema machista y perpetrador. Yo acuso a Andrés Roemer de violencia psicológica, de abuso de poder también, de violencia sexual. Hasta este momento, el número de denuncias públicas documentadas por un grupo de periodistas también muy valientes y muy profesionales en su materia son 64. Pregunto directamente, ¿cuándo es que un flirteo se convierte en un delito? ¿Qué contexto debe haber y qué línea se tiene que cruzar? Entiendo que aquí es clave la palabra consentimiento. ¿Quién quiere contestar esto? La verdad es que para mí fue muy claro. La cita era de trabajo y estábamos hablando de inclusión social, de programación de obra para un festival, de políticas públicas incluso, platicando de lo que puede contextualizar una cita, un trabajo artístico, el encuadre de un festival en específico, y que de pronto el comentario sea yo estoy excitado porque tú eres bailarina. Para mí era muy impresionante ver cómo en un segundo podía transformarse y pasar de una situación laboral a una situación que completamente agredía. ¿Y se lo dijiste? A lo que si no hubiese sido claro, yo pedí que por ahí no fuera la cosa. Dije incluso que no era el momento para presentar el trabajo. Cuando pones un freno y lo único que obtienes es la insistencia sobre lo que acabas de decir que no, y además ves como en automático se obsesiona con ese lugar transgresor, pues entonces tenemos un problema. Y le dije que no lo hiciera y le dije que estaba un poco ya cansada de esta situación, que no es la forma en la que uno debe de relacionarse cuando se presenta ante una situación laboral. Y pues le dije, Andrés, es que creo que si no lo entiendes voy a tener que explicártelo. Por favor, Mariana, habla de este momento en donde súbitamente una situación de trabajo, entiendo que a ti también te invita a su casa para hablar de un proyecto y súbitamente, ¿cuál es el momento súbito en donde se sexualiza la situación? En mi experiencia, un poco como lo presenta Itzel, yo empecé a platicar con él y pues empezaron los halagos, ¿no? Ay, eres muy guapa, qué bonita te ves, no puedo creer que seas mamá tan joven, tienes muy buen cuerpo, cosas así. Pero bueno, al principio pues te sientes halagada de cierta manera incómoda, porque tú no fuiste a ese tipo de situaciones, no te fuiste a encontrar en esa situación. Yo iba en chanclas con mi vestido de verano, con mi hijo, no iba yo para nada en ese plan. Y empezamos hablando de cine, de la deducción de impuestos fiscales. Yo le pregunté si conocía gente que a lo mejor empresarios se interesaran en deducir sus impuestos para financiar películas de cine, porque era un dispositivo que tenía en ese momento el Eficine. Él me dijo que pues que sí, que igual me podía contactar con gente, pero de un momento a otro, cuando nos encontramos en este cuarto y que me dijo que dijo que no me preocupara que se llevaran a mi hijo para que pudiéramos platicar más tranquilos, ahí ya pasó del te doy halagos y sonrío y soy muy simpático a siéntate aquí conmigo, platicamos, y pues yo
empecé a hablar del lugar porque me lo estaba enseñando, ¿no? Pero trataba yo de guiar la conversación hacia lo que estábamos, para lo que estábamos ahí, que era el trabajo, que era este proyecto que yo quería sacar adelante. Y no te sé explicar de qué estaba hablando y se me tiró encima, me empezó a tocar, me empezó a quererme besar y yo me sentí muy incómoda porque yo dije, bueno, ¿qué mensaje mandé para que esta persona empiece a partir por otro lado, ¿no? Y yo, Sí. o sea, yo estaba en la incredulidad, yo decía, a ver, le voy a decir gentilmente, no, mi hijo está ahí, ¿en qué está pensando? Y yo pensé que se iba a detener en algún momento. O sea, yo confiada dije, bueno, va a entrar en razón en algún momento de estarle diciendo, no, por favor, vamos a calmarnos, por favor, Andrés, cálmate. Y no escuchaba razones. Entiendo, Montserrat, en tu caso, ¿cuál es ese momento en donde se viola el consentimiento? O sea, donde él toma una delantera en un camino que tú no lo invitaste a ir. Claro. En mi caso inicia cuando él me miente y me dice que vamos a tener una reunión de trabajo en un restaurante en la colonia Roma. En ese momento me dice, bueno, se cancela la reservación porque no sé qué pasó con el restaurante, manda a su chofer por mí, me encierra en su casa. Ese es un segundo momento de vulneración, en el momento en que literalmente él cierra las puertas de esta habitación. Y creo que también hay un tercer momento en el que él me sexualiza. Ese día yo iba arreglada, yo iba con vestido porque yo trabajaba en televisión, nos maquillaban allá, yo había hecho varios enlaces en vivo y él consideró que yo me había arreglado para él, ¿no? Yo le dije no, este vestido y yo a lo mejor en ese momento de una forma muy ingenua, incómoda, le dije, traigo vestido pues porque fui a trabajar, ¿no? Porque la tele lo exige, no sé, tratando de explicarle. Y es cuando él utiliza ese pretexto para comenzarse a acercar y posteriormente pues para abalanzarse. Se abalanza sobre ti. Abogada, ayúdanos acá un poco a aclarar las cosas. Este tema del consentimiento es lo que hoy en día hace la diferencia entre un flirteo y un acto delictivo, si no me equivoco. El consentimiento puede estar expresado por un no, por un empujar, por un gritar, pero no siempre es tan claro, especialmente en una situación de poder, de una alumna, un maestro, de alguien que está siendo empleada por un jefe, en fin, nunca es tan claro el asunto del consentimiento. Háblanos de qué es violar el consentimiento. El consentimiento o la falta de consentimiento que tiene una mujer hacia una situación, sobre todo de carácter sexual hacia un hombre, siempre es muy clara. En realidad se ha construido como toda una situación ahí de, es que no fue clara porque no dijo que no o porque no tiene carne del tipo en las manos, ¿me explico? Pero bueno, digamos, jurídica, a mí me parece que eso sí es importante como decirlo porque también se ha construido como toda una situación alrededor del consentimiento, como si las mujeres no fuéramos lo suficientemente claras cuando decimos que no. Y lo decimos de muchas maneras. Lo podemos decir verbalmente, lo podemos decir corporalmente, lo podemos decir incluso con una mirada, o lo podemos decir incluso haciéndonos para atrás, ¿no? O sea, cuando una se hace para atrás, estás diciendo expresamente que no. Pero todo eso se ha ido como manipulando de cierta manera en el discurso social, en el discurso patriarcal, de que si no hay un no expreso, ¿no? Verbal, o no hay incluso señas de defensa de las mujeres, entonces no se puede tomar como jurídicamente una falta de consentimiento. Jimena, directo. Sin embargo, el silencio es consentimiento. Es una mujer que se queda callada y helada, que es bastante común si tu jefe te está acosando. Es una conducta bastante común, ¿no? Sí, exacto. Y así quedarse perpleja.
Y así de clara como ¿Es consentimiento? tú comentas la pregunta, Sabina, así de clara en la respuesta, no. ¿Por No qué? es consentimiento. No es consentimiento. Lo que quisiera hacer notar es que Andrés Roemer ha dicho, no ha negado los encuentros Claro. Con muchas de las mujeres, pero ha dicho que fueron de mutuo consentimiento. Claro. Ahí radica el asunto. ¿Nos puedes ilustrar qué es abuso sexual, qué es acoso sexual y qué es violación? La violación básicamente consiste en la introducción del miembro masculino en alguna cavidad, ¿no? Ya sea en la cavidad anal, oral o vaginal de una mujer o de otra persona, ¿no? De cualquier otra persona. Puede ser incluso una persona, otro hombre, o una niña o un niño. El abuso existe también otro elemento de la violación que se le conoce como violación equiparada. La violación equiparada es la introducción de cualquier otra parte del cuerpo o cualquier otro objeto en los mismos cavidades que ya he señalado, pero no necesariamente el miembro masculino. Entonces, esas son como dos formas de violación, la violación simple y la violación equiparada. El abuso consiste, por ejemplo, en tocamientos. No necesariamente, porque también ha habido ahí una confusión sobre, entonces tiene que ser en los tocamientos en zonas sexualizadas, pues así lo quiero decir, ¿no? Llámese, por ejemplo, los senos de las mujeres. Y no necesariamente, pueden ser los tocamientos, por ejemplo, en los muslos, puede ser en el cuello, digamos, son tocamientos que van más allá, por ejemplo, de un abrazo amistoso que te puede dar una persona en la espalda o mira, te duele aquí la espalda y te soban, ¿no? Son ese tipo como de tocamientos con intención lasciva. Esa de la lascividad es uno de los elementos sustantivos dentro del abuso sexual. Y el acoso generalmente, digo, algunos códigos penales varían y ahí sí quiero hacer como ese énfasis, pero generalmente el acoso se refiere a la verbalización de lo que muchas veces en la cultura mexicana le llamábamos el piropo, ¿no? Es la verbalización de esa forma de transgresión hacia el cuerpo o hacia la privacidad o hacia la situación, pues sí, propia de lo que todos conocemos como ese espacio, ¿no? Vital que tenemos las personas, en particular las mujeres, a través de la palabra o a través de alguna expresión corporal que transgrede ese espacio. Entonces, pues, Jimena, a eso se refiere. Jimena, sí, creo que son aclaraciones muy importantes porque parte del empoderamiento de las mujeres es nombrar y judicializar, ¿cierto? Mariana, en ese sentido, te quiero preguntar a ti, ¿qué penas podría enfrentar el doctor Roemer? Pues, para empezar, prisión, ¿no? ¿Prisión? De entrada. Evidentemente ser privado de su libertad, pero bueno, yo sé que son delitos graves y que su libertad está en juego. Ahora sabemos que Roemer usó un anzuelo, casi siempre una oferta de trabajo, para llevarlas a ustedes a un espacio suyo privado. 3 de ustedes pueden ilustrar este asunto. Le pido a Sofía, que no le hemos escuchado, sobre esto. ¿Qué te prometió Roemer? Creo que ninguna de nosotras, y perdón si me atrevo a hablar por la mayoría, incluso por todas aquellas que quizá yo represento en mi anonimato, creo que ninguna quiso ni permitió de una manera tan abierta, ni tampoco dijo sí, ni tampoco estaba metida en una relación con él, como para que él pudiera estar hoy diciendo que los halagos no son una ofensa. Creo que este señor, y quiero comentarlo porque lo que a mí me promete o la situación por la que yo empiezo a tener
un contacto con él es porque efectivamente, igual que con todas, era un tema laboral, era un tema profesional, donde yo pensaba que iba a ayudarme con mi carrera, donde él me promete. Y te cita en un espacio, yo creo que esto criminalmente es importantísimo, o sea, te cita en un espacio suyo, no público y cerrado, ¿cierto? Voy a decir dónde me cita. Él me cita en TV Azteca. Vaya. Sí, con la intención de que yo fuera a un programa que en aquel tiempo tenía él con Katia de Artigues, y para que habláramos para que yo presenciara el programa y para que yo pudiera conocer qué se hacía, que yo eventualmente pudiera hablar con él de mis temas profesionales y laborales. Entonces, te cita en una oficina, ¿cierto? No, me cita en un foro, me cita en el foro el día de la grabación del programa. Y posteriormente me lleva a un espacio del cual no quiero hablar tanto, pero sí me lleva a un espacio privado con engaños. Y creo que la diferencia entre yo empezar a hablar de mi situación profesional que él me estaba preguntando y verme de una manera lasciva de pies a cabeza, quizá de eso no es una percepción. Quizá yo no puedo comprobarle a alguien que él me vio de una manera lasciva. Lo que sí yo te puedo decir es la diferencia entre eso y después tenerme aprisionada entre un coche y él, con los pantalones abajo, con la ropa interior abajo y encima de mí. Yo creo que esa es la diferencia entre haberme visto, digamos, con una intención no, pues rara, digamos, por decirlo menos. Sí, claro. Y bajarse los pantalones y tenerme aprisionada contra el coche, yo creo que esa es la gran diferencia. Entonces, no, claro. Esa fue mi situación con él. Fue una situación de violencia muy fuerte y la recuerdo perfectamente como si fuera el día de ayer. Llevarme con engaños a este lugar, hacer eso que hizo. Y te estoy hablando de un momento donde él no tenía el poder que llegó a adquirir en algún momento. Se detuvo y no llegó a más porque yo pude hacerlo entrar en razón, no sé cómo, y no continuó. Pero yo te puedo decir que entre un halago y estar así, o sea, hay una evidentemente. Evidentemente, Alejandra, háblanos de este anzuelo laboral y en qué termina. Pues a mí me llevó con engaños también. Yo estaba muy joven y me citó en su oficina. Yo conocía muy poco de la Ciudad de México en ese entonces y la realidad es que cuando entré a este lugar yo seguía pensando que era su oficina. Y hasta mucho tiempo después me di cuenta que era su casa. Y pues mi historia termina muy similar a la que acaba de narrar Sofía. Aprisionada entre una pared y él. Y no quisiera dar más detalles. Estas sutilezas donde el crimen y el sexo coinciden pueden ser muy nuevas para mí o para el telespectador quien nos esté viendo, pero lo que es muy sorprendente es que no lo eran para el presunto abusador del que estamos hablando. El doctor Andrés Ruemer publicó en 1998 un libro sobre el tema llamado Sexualidad, Derecho y Políticas Públicas. Quiero preguntarte, abogada, y después pasarle el turno a nuestras otras invitadas, que el presunto agresor conozca que cometía delitos específicos, ¿qué hace? ¿Agrava el caso? Aquí de lo que estamos hablando es de una persona
que aún sabiendo, porque ya existían los tipos penales, con independencia de que a lo mejor pues no fueran tan conocidos como ahora o que no fueran tan públicos como ahora, los tipos penales existían. Incluso él tiene un libro donde habla de estos tipos penales. Él tiene un libro publicado por Editorial Porrúa en 1998, donde habla de esta tipificación del abuso sexual. O sea, no hay duda que lo sabía. Él sabía que estaba cometiendo una conducta penalmente reprochable, como se le dice, ¿no? Una conducta ilícita, un delito, pues propiamente dicho. Y aún así, y sabiendo las consecuencias que esto podía tener para él, lo quiso hacer y lo hizo y lo llevó a cabo y lo consumó, ¿no? Y no una vez, sino al menos las que tenemos conocido, 64 veces y seguramente muchas más, ¿no? Montserrat, ¿tú tuviste conciencia de gente que rodeaban a Andrés Roemer, que te condujeron a la situación o que sentías que sí sabían de lo que él estaba haciendo y que lo protegían? Yo cuando entré a Azteca a trabajar, yo no tenía idea de quién era Andrés Roemer. Yo solo sabía que era una persona muy respetada, yo sabía que era un amigo del dueño de la empresa, del dueño de Grupo Salinas. Y yo no tenía idea de qué hacía, de quién era, etcétera. El día que me mandan a entrevistarlo es cuando por primera vez me entero pues que tiene un programa, un festival cultural patrocinado pues por el grupo. Después de que a mí me ocurre este acto delictivo, esta ofensa, esta agresión, con la primera persona con la que hablo para que no me permita seguir trabajando con él, con mi jefa. Yo no le cuento las cosas, pero bueno, sí le digo, oye, por favor, ocurrió algo, ya no quiero volver a trabajar con ese señor, ya no me mandes a entrevistarlo, etcétera. Y mi jefa me dice, a ti también. Esa fue su respuesta, ¿no? A ti también, a ti también. Es decir, yo creo que esta dimensión, toda una cultura que rodea al abusador y lo protege, a ti te preguntan, a ti también. ¿Y qué contestas, Montserrat? Para mí fue muy fuerte escuchar eso, ¿no? Mi jefa no me dio grandes detalles, no me dio más detalles, pero me dijo, pues es que es lo básico aquí, es lo que él hace. Trabajando sobre todo con la impunidad que le daba o que todavía le entrega el empresario, uno de los empresarios más ricos de este país. Y justo por eso creo que Andrés actuaba de esa forma, porque sabía que estaba protegido, porque sabía que podía amenazar a la gente. A mí me amenazó después de abusar sexualmente de mí, de que iba a bloquear mi carrera periodística, no solo en esa televisora, sino en cualquier medio que yo pudiera pisar en el futuro. Si hablabas. Sí, si yo decía algo, no nada más me iba a correr de Azteca, porque en ese momento él me dijo que él era accionista de Azteca, que era más o menos como el otro dueño de la empresa, del grupo. Yo le creí. Yo era una niña ingenua, yo le creí, yo no quise hablar, porque además me dijo, te voy a bloquear de este medio de comunicación y de cualquier otro a donde tú vayas. No te van a dar acceso, no te van a dar trabajo. Y creo que esa es la forma en la que él respalda con la que él legitima sus abusos y los seguía perpetuando a través de la amenaza, a través del respaldo precisamente de todas estas figuras de autoridad económicas o políticas. Sabemos que hay personajes de la vida pública, de la esfera pública, pues que le estuvieron protegiendo, que tiene amistades, e incluso que lo estuvieron, pero Montserrat, ¿quién te consta que lo estuvo protegiendo? Que te consta, no que él te haya dicho. ¿Quién te consta? Me consta que tiene la protección del dueño de la empresa porque él mismo lo dijo, ¿no? En varias... Porque lo dijo Roemer. No, el mismo Salinas lo ha defendido públicamente a través de redes sociales. Recordemos este comentario que hizo a forma de carta, un artículo de opinión donde, bueno, ahí muestra toda su postura. No lo firma él, pero lo pone a su nombre. Además, esta forma de no decir nada, es decir, de censurar toda la información periodística, incluso en ADN 40, en Azteca Noticias, de omitir
algo evidentemente periodístico. A propósito, este ocultamiento pues es también complicidad, me parece. En efecto, yo fui agredida en 2019, finales de 2019, era ya finales de año, así que esperé a que empezara el siguiente año para acercarme a Grupo Salinas y en específico acercarme a altos ejecutivos de este grupo empresarial que de manera familiar pues tenía yo acceso a ellos, ¿no? Ellos me llevaron directamente con la unidad de género de Grupo Salinas. Yo no he trabajado ni trabajo y no voy a trabajar, supongo, en este grupo empresarial, tampoco ha sido de mi interés. Entonces, sí me parece que fue porque ellos, los otros con poder, me comisionaron ahí que fui atendida. Llevan a cabo una investigación e incluso una conclusión del caso y el argumento final es porque tú no trabajas en Grupo Salinas no podemos hacer mucho más, pero no te preocupes, has sentado alguna especie de precedente y entonces a partir de aquí se van a hacer una serie de dinámicas para que las chicas que están alrededor de él tengan cuidado y una vez más la responsabilidad recae sobre nosotras. Para mí ¿qué fecha es esto? ¿Me recuerdas qué fecha es exactamente? Sí, mira, yo fui agredida a finales de 2019, me intenté acercar a Grupo Salinas en febrero, marzo del 2020, pero habemos de recordar que fue ahí cuando entró la pandemia en México, COVID-19. Bueno, entonces, nada más como un dato. En marzo del 2020, cuando esto se vio muy mermado por esta situación o por no querer tomar mi palabra. Terminé mi denuncia en Grupo Salinas el 11 de diciembre del 2020. La servidumbre y los empleados que rodeaban a Roemer, ¿sabían lo que estaba haciendo? Yo no puedo dar, como un veredicto, decir sí, ellos, estoy segura que sabían, pero yo pienso que así es. Porque okay, Itzel, vamos a esto. Sí, dime. Me gustaría explicar. Yo fui solo 2 veces a la casa de Andrés. A mí me hizo una entrevista entre lo público y lo privado y me dijo que había una casa, una como reunión con mucha gente. Como yo fui, todo se pasó muy bien. Pues la segunda vez, cuando quise hablar con él de trabajo, fue como un shock que me invitara a su casa a discutir, porque bueno, se me hizo que era, como decir, su espacio en el que se reunía con la gente y tenía como un despacho. Y como yo iba con mi hijo, dije, bueno, pues no hay pierde, ¿no? No queda muy claro. Aparte estaba su mamá en su casa. Había una chica que había conocido la noche que fui a la fiesta, que se decía ser su novia, por lo cual yo dije, bueno, pues aquí no puede haber ambivalencia de ningún tipo, porque efectivamente, como bien lo dice Montserrat Itzel, estamos acostumbradas que en el medio haya actitudes machistas. Yo ya he sufrido también acosos, abusos de otro tipo, de, oye, pues te acuestas conmigo, te doy el rol principal, ese tipo de cosas. Pues sí, uno como que ya está un poquito con la duda y con la desconfianza, ¿no? Pero a mí el hecho de que estuviera ahí su mamá, esta chica que según era su novia, me dio confianza. Sin embargo, cuando ya vi que llegó esta persona, no puedo ni siquiera decir si era hombre o mujer porque no me acuerdo exactamente, solamente me acuerdo que alguien de su servidumbre llegó, se llevó a mi hijo de la mano y me dijo, no se preocupe, aquí lo voy a poner a jugar. Esa persona cerró la puerta de ese cuarto. O sea, ¿piensas que ya estaba entrenado este asunto? Esta persona sabía, estoy segura que esta persona perfectamente. sabía. A ver, Sofía está levantando la mano. Sofía, ¿qué nos quieres decir? Mira, Sabina, yo quisiera comentar que en mi conocimiento de este tema, porque bueno, claro, no puedo ahondar en mi caso ni quisiera ahondar en él. Yo tuve algunas disculpas, tuve algunos contactos en algún punto con estas promesas laborales todavía y bueno, y te puedo decir una cosa, yo podría casi garantizarte que de esto sabe su mamá,
sabe su asistente, quien es una persona que tiene muchos años con él, podría dar su nombre, pero creo que no me corresponde. Ella agendaba citas con muchas mujeres, con muchas personas. Esta chica se llama Carmen y no quiero dar su apellido, aunque lo podría dar. Es una persona que le ha servido por años. Yo creo que hasta sus propias novias en turno saben cómo es él y ha dejado afectadas a muchísimas de ellas. Yo podría decirte que sus propios hijos deben acordarse que han visto pasar a muchísimas mujeres cuando hoy Valeria, su hija, se dedica a desprestigiar a todas estas compañeras de lucha y se dedica a ir a verlo a Israel. Yo te puedo decir que también muchísima gente del medio artístico, cultural y político ha sido acosada por él. Y si hoy no salen a decirlo, y creo que tú me entenderás muy bien, es porque no quieren vincularse con él, como yo hoy soy anónima, porque no quiero volver a vincularme con él en mi vida, porque a mí me obstaculizó muchas cosas de mi carrera y yo te puedo asegurar que su familia lo sabe, su mamá lo solapa y su asistente también, y la servidumbre de su casa y sobre todo el chofer también. Sobre eso quiero preguntarles. Andrés Roemer está casado en varias ocasiones. ¿Alguna vez vieron a la esposa en turno? ¿Tuvieron algún trato? ¿Alguna vez se refirió al hecho de que él está casado? Sí, Mariana. En mi caso, cuando yo fui a la fiesta, me presentó esta chica, era una chica muy mona, que tenía una pequeñita marca en el rostro, joven, creo que era actriz de TV Azteca, no sé decir su nombre, no lo quiero decir tampoco por su propia seguridad y porque no me concierne decirlo, pero ella estaba ahí y pues me parecía muy extraño que él dejara que se me acercara tanto en la fiesta y que dejara que coqueteara de cierta manera conmigo y con las otras mujeres que estaban en esa fiesta. Me pareció, dije, bueno, pues tienen una relación muy abierta, oye, es muy poco celosa, no lo sé. Pero el hecho de lo que dice Sofía es cierto, el hecho que su mamá estuviera ahí y la novia también, y que no, ¿cómo decir? Que no reaccionaran. Extrañara que me fuera a meter ahí a un cuarto. O sea, como que, no sé, yo no puedo decir que es algo a lo que están acostumbrados, pero lo que sí puedo decirte es que cuando yo saqué mi video, lejos de abstenerse de hacer algún comentario, me atacaron, inventando mentiras, diciendo que cómo era posible que yo ensuciara el nombre de su papá, siendo que yo era amiga de la familia, cuando yo he ido 2 veces a casa de Andrés, la vez de la fiesta y la vez en la que abusó de mí. Nunca más he puesto en porque yo me fui de México y nunca más volví a pasar cerca de su casa, ni volví a ver a su mamá, es más, nunca conocí a su hija. Yo no sabía ni que se llamaba Valeria. A mí me importa y estoy segura que a nuestros telespectadores les interesa muchísimo esto del control de daño que va desde las amenazas hasta la seducción, hasta tratar de repararlo con algún regalo, con dinero. ¿Quién nos quiere hablar de toda esta cultura que protege luego a Roemer para que ustedes no fueran a delatarlo? Itzel, por favor. Bueno, sí, yo creo que la serie de engaños son muchos. Queda claro al día de hoy que yo estuve 1 año intentando visibilizar mi denuncia dentro de Grupo Salinas, porque también es cierto que una no sabe a dónde ir. Y en todo ese tiempo, él, bueno, como decir, pasó de largo, sabía que eso ocurría y lo resolvía como sea que lo podía resolver dentro del grupo. No es casual que me haya buscado el día que yo salí de Grupo Salinas, el día que ya no estaba cobijado por sus amigos los poderosos, que me haya mandado a una alta funcionaria pública. Y esto es interesante porque yo me doy cuenta como a cada una de nosotras nos envía a un personaje, habré de decirlo así, específico. Es decir, hay una chica que se dedica al mundo de la moda y manda a la esposa Pamela Cortés. A mí me manda a una alta funcionaria pública que fue en su momento directora del Instituto Nacional de Bellas Artes. Pamela Cortés es la esposa, perdón, ¿Pamela Cortés es la esposa de Roemer? Sí.
Entonces, Roemer manda a su esposa para que lidie con una víctima de su violencia sexual. ¿Estoy entendiendo correcto? Pues sí, digamos que si esa chica está dedicada al mundo de la moda o del espectáculo, lo que sea, pues entonces, ¿con quién tiene que negociar? Con Pamela. ¿En qué sentido? No, pues es que cometiste un error, o sea, Andrés jamás te hizo eso, y manda a Pamela. A mí me manda a una alta funcionaria del Instituto de Bellas Artes porque es la instancia para la que trabajo. A una persona dentro de alguna otra institución, no quiero dar detalles, pero podría ser, porque aquí hay varias instituciones, podría ser Harvard, podría ser UNESCO, le manda a alguien dentro de la misma institución para empezar con un juego de convencimiento cuando ya no habrán de convencernos, porque claro, lo tenemos. Entonces sí me parece demasiado perverso la forma, la manipulación que se construye alrededor de que sabe perfectamente a quién mandarle, y hay una colaboración. En mi caso fue Lidia Camacho, esto es público y es bien sabido, ¿no? Gran y alta funcionaria pública que se presta a citarme 3 veces, a engañarme, a mentirme, a grabarme y a difamar un audio de mi persona. Habrá que preguntar quiénes son nuestras funcionarias públicas. Yo trabajando en Reporte Índigo tuve contacto con un periodista que justamente le está dando seguimiento a Andrés en Israel. Lo encaró hace algunas semanas, pues le preguntó cosas. Y lo que este periodista me había comentado es que efectivamente sigue allá. Lo último que ocurrió fue que quitaron la calle que tenía su nombre de forma provisional debido a la presión que empezaron a ejercer pues, los diversos colectivos feministas desde Israel. En ese lugar también, cuando justo llegaba, que fue hace alrededor de 3 meses, me parece, yo tuve la oportunidad de platicar pues, con otra mujer. Ella es estadounidense, vive en Israel, de origen mexicano, igual una profesionista, y intentó también pues abusar de ella, acercarse a ella. No pasó mayores, afortunadamente, porque se encontraban en un sitio público. Pero bueno, después de escapar y de tener todas estas denuncias, las órdenes de aprehensión, el señor Andrés Roemer intentó continuar este ejercicio de violencia pues con otras mujeres en el lugar donde está radicando actualmente. Eso es un hecho. Ese caso lo reportamos en Reporte Índigo. Yo hice la entrevista con esta mujer por primera vez, y el periodista, el que te comento, Amir, está trabajando en una cosa muy, muy padre, muy interesante sobre otras víctimas que puede tener en este lugar. No voy a decir mucho porque, bueno, es el trabajo de mi colega. Pero bueno, esto fue algo que me comentó a mí, que le está dando seguimiento a otros casos pues donde se intentó acercar precisamente bajo el mismo modus operandi de siempre. Específicamente en este caso, a las otras víctimas, digamos, a las mujeres con las que se está acercando a Israel, se está prometiendo aparentemente participar en un festival de Frida Kahlo, que él asegura que está organizando con empresarios mexicanos. Y esa es toda la información que yo tengo hasta ahora. O sea, déjenme decir lo obvio, es como una enfermedad imparable, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay una línea muy delgada entre una enfermedad y realmente saber con quién, a quién violar, a quién violentar, a quién seducir, a quién coquetearle. ¿Sí me explico? Y con esto quiero decir que a mí me tocó ver a Andrés y sé perfectamente que hay personas con las que no se mete. Qué casualidad que sabe a quién sí violentar. Sabe perfectamente quién puede ser un blanco fácil, y un poco lo que dice Alejandra, que lo comparto, creo que pensó que éramos inofensivas, que no diríamos nada, y efectivamente tuvo razón, porque casi 15 años después estoy aquí diciendo esta situación, ¿no? No pensé que pudiera ver, porque, perdón que lo diga, pero yo dudo
dudo el día de hoy que realmente puedan detener a ese hombre porque se sabe que vive con lujos en Tel Aviv. Entonces, yo no sé si lo van a detener o no, pero el día de hoy, el escrutinio público y la situación que tiene y esa idea de que todo mundo sabe que hoy es un violador, a mí cuando menos me resarce un poco del daño que él ha hecho. Porque hoy no es libre de vivir aquí, de hacer lo que él quería, de tener a toda la bola de amistades que tenía o supuestas amistades. Y eso, cuando menos, me da un poquito de, digamos que es un pequeño pago por todo lo que ha hecho. Ahora, me gustaría decir, la primera es que yo creo que es perfectamente consciente, y ya lo hablamos hace un momento, con el tema de que él tiene incluso un libro, ¿no? Sí. La segunda, comentabas que todas tenemos un patrón físico. Eso también es verdad. Eso también es verdad porque en algún momento alguien me lo dijo. A mí me lo presentó un escritor cuyo nombre no voy a comentar aquí. Y también hay un patrón en cuanto al IQ. O sea, sí, son mujeres muy articuladas. La mayoría de ustedes son profesionistas. Te voy a comentar, ¿sí?, justo al respecto. Él me decía, es que con nadie converso como contigo, ¿no? Tú tienes un nivel intelectual, tú tienes un conocimiento, tú tienes una maestría, tú siempre utiliza o busca este tipo de patrón, tanto de IQ como físico. Sí existe un patrón físico y yo te hablo de que a mí me lo presentó un escritor porque cuando yo buscaba para un proyecto a alguien especialista en política pública y tal, a mí me dicen, sí, te voy a presentar a Andrés. Y entonces el siguiente comentario es, y me resuena todavía en la cabeza, es, le vas a encantar. Y entonces yo hoy digo, ¿qué tanto sabe la gente o qué tanto sabía desde siempre la gente que él hacía este tipo de cosas, ¿no? Este escritor, la verdad es que yo quiero pensar que no lo hizo con esa intención, pero recuerdo sus palabras una por una. Mariana, ¿quieres terminar? Les pido que sean breves porque de verdad se nos acabó el tiempo. Mariana. Yo quiero decir que gracias a las mujeres que se atrevieron a hablar recientemente, yo encontré el valor para hablar, porque justamente en el momento en el que me sucedió, pues como bien dicen, no se hablaban de estas cosas, no era tabú, y a mí me ha costado dar la cara, me ha costado salir a decir lo que me sucedió, que sea enfermedad o no sea enfermedad, yo lo digo de frente, yo no enlacé mis brazos cuando él se me abalanzó, no lo besé, no lo deseé, no abrí mis piernas y yo no deseé lo que me sucedió, yo no lo pedí, por lo cual eso es un abuso. Y hoy quiero salir a dar la cara y agradecerle a las que dieron la cara antes que yo, que me dieron el valor de hacerlo, para que no siga sucediendo esto, ni aquí, ni en Israel, ni en ninguna parte del mundo. Como dice Alejandra, tal vez no lo agarren nunca, porque bueno, así es la gente que tiene poder y que además tienen mucha inteligencia para hacer lo que hacen. Pero a mí me repara un poco el daño saber que no estoy sola y que hoy podemos tener este espacio, se los agradezco, que hoy podemos tener voz para poder prevenir a otras mujeres de este tipo de personas enfermas o no enfermas, que lo hagan de manera premeditada o que sea por impulso, poco importa, que estén seguras. Y no sé si alguien más quiera tomar la palabra. Por favor, Sofía, seamos breves, por favor. Sofía. Sí, bueno, en realidad, Sabina, yo ya con los 3 comentarios que te decía, sí, que no creo que haya justicia y el tipo de mujeres y el que para mí no es una enfermedad porque sabe perfectamente con quién, cuándo y cómo, creo que esas serían mis 3 comentarios finales. Le iba a pasar la palabra a Alejandra para su última reflexión. Gracias, Sabina. Yo la verdad, yo sí quiero que haya justicia. Yo sí quiero y me encantaría
que se hiciera, que se le hiciera el juicio en México, que se le traiga a México y se le enjuicie. Yo no quiero que esto quede como una anécdota, y creo que si ha habido tanto valor de tantas para hablar y salir a decir, y se ha unido tanto, las víctimas nos hemos unido tanto, yo no quiero que se quede en eso. A mí sí me gustaría que lo trajeran, porque sí se puede, porque lo he visto en otros países suceder, y porque yo no quisiera que México sea un país en el cual los agresores pueden seguir siendo impunes y se les puede seguir permitiendo irse a otro país y que ya no se les haga nada. Entonces, yo coincido contigo. No quiero que quede ahí. Que es muy importante que este no sea otro más de los casos no resueltos de la justicia mexicana, sino que sea uno de los pocos y por último, casos de éxito de la justicia mexicana que cambian la cultura. Incluso yo creo que deberíamos hacer algo frente a la Embajada de Israel. No sé qué piensan ustedes. Y yo quisiera es un asunto cerrar de derechos humanos de los que hay que responsabilizar al Estado de Israel. Sí, termina, por favor. Quisiera además agregar que esto fuera un precedente también para que no importa cuándo te haya pasado, tú puedas hablarlo, porque la ley hoy en México dice que tienes un cierto tiempo para hablar, y para mí eso es fundamental, que eso cambie, porque la realidad es que no siempre puedes hablar cuando sucede, y me parece absurdo que sigamos teniendo ese tipo de leyes en los que tienen que pasar un cierto tiempo para que puedas hablar, y si no, ya no es tomado en cuenta. Y esto me parece que es fundamental, que se hable, que no importa cuándo sea, tú tengas la capacidad, porque el daño que te hacen y el daño que sucede a través de los años, cuando por fin estás preparada y puedes hablar, entonces se te pasó el tiempo. Y creo que eso es importante decirlo. Sí, gracias. Itzel, últimas palabras, por favor. Muchas gracias. Yo, como víctima de violencia sexual, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia es quien me representa. En su comunicado oficial hablaba no solo de las víctimas, sino también de las sobrevivientes de violencia sexual. Eso me obliga a pensar que hay quien no sobrevivió. Eso me duele muchísimo, y pienso en este patrón de mujer del que hablábamos. No hay un patrón. La violencia que se ejerce en este país es gigantesca, y la impunidad también. Cuando hablas de justicia mexicana, definitivamente este es un caso que en términos de justicia mexicana tiene que resolverse, pero va más allá de la posibilidad, por ejemplo, en este caso, de la Fiscalía de Derechos Sexuales. Es decir, aquí se necesita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Y Marcelo Ebrard a la cabeza se tardó muchísimo, y no me queda muy clara su participación. Hay un soslayo y hay una complicidad de todo un sistema. Hoy día se está pidiendo a la nación entera y a órganos internacionales una colaboración para la extradición de Andrés Roemer. Y solo voy a cerrar diciendo, sí es cierto que muchas de nosotros, y de manera general, no creemos en la justicia, porque la justicia no existe, la estamos construyendo. Por favor, quedémonos con esa frase. En efecto, son ustedes las que están construyendo la nueva justicia para las mujeres. Y amigos y amigas, gracias por su atención, y nos vemos el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.